Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra Sánchez. En esta ocasión vamos a hablar sobre el ensayo de Alejandro Ramírez Figueroa, de lo que es ciencia, pedagogía, epistemología y la relación que tienen entre ellos. Vamos a hablar sobre tres teóricos de los cuales él agarró las ideas o las tesis que ellos hicieron para poder hacer la relación entre estos tres. Va a ser Kuhn, Feyerabend y Hanson. Antes que nada, vamos a hablar y vamos a decir lo que es esto. La comprensión epistemológica que debe concentrarse en entender la forma en la que la hipótesis tiene que aceptar con base en la educación. O sea que nosotros tenemos que ver cuál va a ser la hipótesis que vamos a hacer para poder entender la relación entre estos tres, lo que va a ser la epistemología de la ciencia y la enseñanza. Primero tenemos que ver, vamos a trabajar con dos enunciados que fueron los que se hizo Alejandro para poder hablar en este ensayo de estos tres teóricos. El primero dice: la enseñanza de una ciencia determinada no puede invadir, cambiar o agregar algo a la estructura de esa ciencia. O sea, que nosotros ya tenemos algo estructurado, no se puede cambiar ni agregar nada al momento de estarla enseñando. La segunda dice: lo que es enseñable de una ciencia es su estructura formal y sus procedimientos estandarizados. Lo que es enseñable de la ciencia coincide lo que es la ciencia como un hecho. O sea que la ciencia, lo que podemos enseñar de ella ya tiene todos sus procedimientos, todas las formas y todo lo que es, y es el hecho de lo que ya es ciencia. Y luego, para poder entender esto mejor, tenemos la ciencia en mayor medida que otras instancias, como lo que es la opinión, la creatividad, la imaginación. Esta tiene muchísimo más, es más enseñable que lo que es estas otras instancias, ya que estas son lo que es la ciencia, tiene un conjunto de reglas, procedimientos que se pueden enseñar mediante algún método. Nosotros ya tenemos los estándares de lo que es la ciencia, todos los procedimientos que se pueden hacer en ella, entonces por eso es que se puede enseñar más que cualquiera de estas otras instancias. Esta se puede repetir después de haber aprendido. Independientemente o aparte de la imaginación, la ciencia, como se puede enseñar de una manera estandarizada con ciertos procesos y métodos, se puede repetir. Y nosotros al momento de enseñarla, o sea que nosotros tenemos que enseñarla al momento de que nosotros la pasamos a otra persona, se puede repetir y esta persona hacer el mismo proceso con otras personas. Por eso la ciencia sí se puede enseñar. Y en la última dice: lo que es repetible puede ser universal y se puede transmitir. O sea, la ciencia es transmitible, lo podemos llevar a donde queramos, con quienes nosotros queramos. Y por último dice que lo que se distingue de un sabio a un ignorante es el poder enseñar. O sea, lo que yo sé lo puedo transmitir y dárselo a otras personas, más sin embargo una persona que no lo entiende no lo puede transmitir y no lo puede enseñar. Primero vamos a hablar de lo que es Kuhn. Kuhn habla sobre lo que es el libro científico. Él dice que a nosotros como estudiantes nos enseñan tanto o nos dicen tanto, nos meten tanto en cómo podemos hacer las cosas. Kuhn dice que nosotros los estudiantes nos meten tanto en la estructura de cómo tenemos que hacer una metodología para poder llegar a la ciencia, que a esto se le llama, o tenemos nosotros la concepción de lo que es el libro científico. Y Kuhn habla sobre este libro científico que tiene práctica, procedimientos, sistematizaciones y que todo esto viene dentro de este libro. Él también dice que este libro, o sea, al momento de serlo científico, no tiene margen de error, es innegable, es intachable, entonces es perfecto. ¿Quiénes son los que hacen este libro? Son los científicos. Entonces dice que si los científicos son los que aportan a este libro, quiere decir que estas personas solamente se han dedicado a aportar. Y por eso podemos decir que el libro es solamente acumulativo de todas estas teorías científicas. Por lo tanto, el libro no es ciencia, porque la ciencia no se explica solamente lo que viene en un libro, sino que la ciencia va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o leer en una teoría, no las transformaciones de ellas. O sea que nosotros no podemos ver todo el procedimiento que hubo a través de estas teorías para poder llegar a
a este resultado de lo que vemos en el libro. No podemos transmitirle a la persona de todas aquellas teorías y todas aquellas personas que aportaron y que hicieron durante cierto tiempo para poder llegar a un resultado. Pero también dice Kuhn que el libro es la única forma de acercar a las personas a la ciencia, ya que a través de esto es una manera muy fácil de poder transmitirle a alguien los resultados o el acumulativo de todas estas teorías y que estas personas no puedan entender. Sería como la ciencia normal en todo su esplendor, pero no tenemos lo que es el procedimiento de todo lo que el resultado de lo que tenemos como ciencia. Después tenemos a Feyerabend. Él nos dice antes que nada que todas las normas que nosotros ya nos aprendimos, que nosotros ya sabemos que tenemos en la memoria, tenemos que olvidarlas y tenemos que deshacernos de ellas, porque las reglas y todos los estándares no tienen práctica dentro de la ciencia, ya que la ciencia es muy vasta y no es absoluta, es universal. La ciencia no tiene alguna metodología determinada, ya que es tan compleja que encasillarlo en una sola metodología no sería ya una ciencia en sí, sino sería la normatividad o lo que se podría enseñar de la ciencia teniéndolo ya como metodología. Descendemos a la ciencia. El libro es una parte normal de la ciencia, enseñable. La ciencia tiene la característica de que es objetiva. Y es objetiva porque esta es comprobable, porque se puede enseñar, porque tiene información, porque es reproducible y pues representa todo lo que nosotros queremos explicar. Es objetiva, va directa. Entonces, la educación podemos decir que sí se puede resumir en la historia de la ciencia. O sea, sí podemos enseñar lo que viene siendo toda la historia, lo que nosotros creemos o tenemos conciencia de lo que es ciencia. La ciencia es caótica y llena de errores. La ciencia está llena de complejidades. No tiene nada malo, pero está llena de complejidades, tiene errores, tiene aciertos, tiene comprobantes. Nosotros podemos comprobarla y nosotros podemos enseñarla. Y esto es bueno, ya que tenemos que comprender y conocer todo lo que es el conocimiento científico para poder llegar a saber lo que es ciencia, lo que podemos enseñar de lo que es la ciencia. Por eso todas estas personas que tienen alguna idea, tienen todo este caos y todos estos márgenes de errores y todo lo bonito que podemos decir que es la ciencia. La ciencia es la actividad más compleja, rica e interesante a la que tenemos de lo que tenemos actualmente, o sea que nosotros no de lo que tenemos actualmente en sí de los científicos, sino de lo que nosotros podemos llegar a aprender. La ciencia va mucho más allá de lo que nosotros tenemos en nuestros libros de texto. La ciencia enseñable es una ciencia estandarizada, o sea que ya tiene todos estos procesos, todos estos procedimientos para poder llegar a cierto punto, para poder entenderlo. No podemos enseñar lo que es ciencia en sí porque es un método muy complejo para poder llegar a explicar lo que es la ciencia, para poder enseñar lo que es ciencia. Después dice que tenemos que proteger al niño de la falsedad y de la verdad. Y esto lo dice porque ya que si no lo protegemos de lo que es exactamente la pura verdad o la falsedad, él no va a tener el criterio y va a tener esas opciones amplias para poder discernir para poder tomar él unas buenas decisiones y poder hacer conciencia y preguntarse de lo que es real o no, para que éste lleve a una hipótesis y poder el razonar de lo que tenemos hoy en día y poder superar todos los errores científicos que tenemos en este tiempo. Y después, por último, tenemos a Hanson. Él dice que cuando alguien sugiere una hipótesis es porque es verdadera. Su problema es descubrir la hipótesis. Entonces nosotros decimos, bueno, pues tengo esta hipótesis y Hanson cree que si nosotros tenemos algo que nosotros queremos aprender o que tenemos este incógnito en la cabeza es porque realmente nuestro cerebro cree que es verdad, que podemos llegar a la solución de eso. El problema es cómo descubrir una hipótesis, o sea, cómo llegar a enseñar
a los alumnos, a cómo llegar a enseñar, a cómo descubrir estas hipótesis. Es lo que Hanson piensa que es el porqué, la conclusión de esto. Cómo enseñar a descubrir, el descubrimiento de la ciencia, cómo se hace, de qué manera podemos llegar a hacerlo. Y para esto él dice que el cognitivismo es el que nos ha ayudado últimamente dentro de la psicología a poder entender cómo es el descubrimiento de la ciencia, ya que el cognitivismo es el que nos enseña a cómo medir dentro de nuestra cabeza y cómo plasmar dentro de los mapas mentales el aprendizaje de los niños. Por último, tenemos los resultados de cada una de las teorías en base a las dos oraciones que se hizo Alejandro para poder realizar este ensayo. La enseñanza de la ciencia determina lo que creemos que sea lo de la misma naturaleza de la ciencia. La idea de que alguien llegue a tener la estructura de la ciencia no es independiente de la forma en la que se aprendió. O sea que si nosotros sabemos algo de lo que sabemos de la ciencia, es porque ya lo sabemos o porque ya tenemos idea de lo que tenemos en la cabeza la hipótesis de lo que es la ciencia. Lo que es enseñable es la resolución del problema de la ciencia normal. La ciencia sistemáticamente aprendida no se corresponde con la ciencia normal. O sea, la ciencia que nosotros aprendemos, la ciencia que nosotros vemos a diario, no tiene nada que ver de lo que es una ciencia, el procedimiento de cómo se hace, de todo lo que, los métodos que utilizan los científicos para poder llegar a los resultados de ese problema. Después tenemos los dos enunciados de Feyerabend. El primero dice que la enseñanza estándar de la ciencia determina negativamente la comprensión de lo que la ciencia ha sido en su desarrollo histórico. La enseñanza de la ciencia ha constituido en una educación racional que constituye un lavado de cerebro, o sea que no nos han enseñado lo que es en realidad la ciencia. La segunda es, lo que es enseñable en la ciencia es la desconfianza en los métodos estándares. No podemos saber si en realidad los métodos que todos nos enseñaron son los reales. Las reglas claras y las visiones fijas acerca del conocimiento. Estas no las debemos de tener porque sabemos que la ciencia no es estandarizada, la ciencia es muy compleja como para tenernos metidos en unas reglas solamente. No se puede enseñar reglas claras porque no existen. Estas son parciales y son por un momento, y para Kuhn más así, como que van a estar en este momento y ya para mañana van a ser reglas totalmente diferentes. Y Hanson dice, la ciencia que se enseña no tiene por qué coincidir con la ciencia real. Sabemos que no es lo mismo, entonces no se tiene que enseñar, pero sí, no se puede enseñar lo que es ciencia, pero sabemos que sí se puede llegar a acercar a alguien a lo que es ciencia por medio de estos libros de texto, que es muy importante que todos tengamos, o sea, un acercamiento con ellos para poder saber o entender un poquito de lo que tenemos de la ciencia. Y el segundo, es posible aprender a descubrir hipótesis, no solo contrastarlas. O sea, nosotros sí sabemos, en algún momento vamos a llegar a entender a cómo enseñar a descubrir las hipótesis. No solamente a llegar y entender las hipótesis de otras personas y hacer una tesis en contra para poder contrastarlas, para poder tener otro punto de vista, sino que también tenemos que enseñar a cómo hacer nuestras propias hipótesis, hacer que las personas hagan sus propias hipótesis.